que la muerte es el final, otros creen que la muerte, la resurrección va a ser futura, pero quiero decirles algo: yo soy. Y vine a romper una idea muy importante, tanto romana y judía en aquel momento, para darles a entender que no solamente iba a ser un evento. Jesús es la persona de la resurrección. Ah. Ahora, me encanta lo que Matthew Henry dice al respecto de Juan 11:25. Dice que Juan en 11:25, cuando Jesús habla de la resurrección, les está dando a conocer que es la confirmación plena. Jesús es la confirmación plena de todo lo que Él dijo y prometió. Hey, ¿cuántos dicen amén? Si Jesucristo resucitó, quiere decir que su palabra es verdad. Hey, di al que tienes a un lado: si Jesucristo resucitó, es que su palabra es verdad cuando Él dijo que Él al tercer día resucitaría. Y podemos confiar en las palabras de Cristo Jesús. Si Jesucristo resucitó, tenemos que entender que en la cruz del Calvario su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio fue aceptado por cada uno, para cada uno de nosotros. Pero también, si Cristo resucitó, tenemos que entender que Él tiene autoridad en la cruz, y su autoridad es absoluta hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay tanto que podemos aprender de la resurrección hoy, esta mañana, en nuestros corazones. Pero esta semana me hacía una pregunta, y es: ¿cómo respondemos a la resurrección de Cristo? ¿Cómo respondes ante el mensaje de la resurrección? ¿Cómo respondes al saber que Jesucristo ha resucitado? Ayer estaba viendo un evento, ¿verdad? De todos los ¿sí se llaman Via Crucis? ¿Sí se llaman así? Los Via Crucis que estaban sucediendo, y estaba viendo cómo algunos que personificaban la persona de Jesús tenían accidentes, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que no hubo ningún accidente, más que solamente el sacrificio puro y glorioso de Cristo Jesús en su peregrinar. No hubo errores. ¿Están aquí? Porque había autoridad absoluta del Señor Jesús en todo momento. Ahora, al entender esto, tú y yo tenemos que entender: algunos responden intentando hacer actos de sacrificio conocidos como mandas. ¿Sí? ¿Estoy correcto en la palabra? Algunos responden de alguna manera en sus fuerzas, intentando recibir el milagro, conquistar la gracia, intentando alcanzar la salvación moralmente. Algunos intentan de alguna forma poder responder a la resurrección. Pero Jesucristo nos enseña algo muy importante de cómo tú y yo tenemos que responder ante Él. Y me gusta mucho lo que Lucas capítulo 24 versículos 5 y 6 nos enseña. Ahora quiero que vueltas con el que tienes a un lado. Dile: ¿y tú cómo respondes ante la resurrección de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Ahora que sabes que Jesús resucitó y que tiene poder absoluto sobre la muerte, ¿cuál es tu respuesta ante este momento tan importante y a la persona de Jesucristo? Ahora, Lucas 24, voy a pedirte que si me lo cambias en la NTV, por favor. Estar ahí, dice: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Versículo 6: Él no está aquí. Di conmigo: Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Di conmigo: para poder recibir la resurrección de Jesús, su poder en nuestras vidas. Dile al que tienes a un lado: no basta saberlo. Dile: hay que creerlo. ¿Están aquí?
Ahora, en ese mismo capítulo, Lucas 24, versículo 38. Lucas 24, 38 dice: ¿por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Ahora Jesús está manifestando a sus discípulos. Ahora Jesús está manifestando a sus seguidores. Y dice la palabra que estaban asustados y les pregunta: ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Ajá. Y al que tienes a un lado, no es solo saberlo, tenemos que creerlo. Ahora, Lucas capítulo 24, versículo 38, el Señor Jesús les está haciendo una reprensión a su incredulidad. Porque el Señor Jesús no quería que ellos olvidaran. Di conmigo, que no olvidaran lo que en su palabra Él les había hablado. ¿Dicen amén a eso? Primeramente, en los primeros versículos, los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que ya no está entre los muertos? Entre los muertos. Sabes, muchas veces hay personas, hay corazones que están buscando en el lugar equivocado a Cristo Jesús. Algunas veces quieres buscarlo a través de tus dudas. A veces quieres buscarlo a través de tus formas, de tus ideas. Pero no vamos a la palabra y le dice: recuerden lo que les dijo. La única manera de que tú y yo nos podamos encontrar con el poder de la resurrección, con Cristo Jesús, es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es a través de la palabra de Dios. Es la única manera en que tú y yo podamos encontrarnos más y más con Él. Ahora, me encanta esto, porque Spurgeon decía así: un Cristo muerto no salva, pero un Cristo vivo transforma. Un Cristo muerto no salva, dijo Spurgeon, pero un Cristo vivo transforma. Dile que tienes: transforma. Aquí hay algo muy importante. La primera manera en que tú y yo tenemos que responder hoy ante la resurrección del Señor Jesús es con fe. Creo que el Señor ha resucitado. ¿Cuántos esta tarde pueden decir: yo creo que el Señor ha resucitado en mi vida, en mi familia, en mi hogar? ¿Por qué? Porque hay vida, porque algo está cambiando, porque algo está sucediendo en medio de nosotros, porque algo está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la resurrección nos va a cambiar el corazón y nos va a llevar a enfrentar ¿qué? Nuestros miedos. Todo lo que la muerte ha intentado poner, o el peso del pecado en nuestras vidas. Aquí hay algo muy importante, iglesia. Por eso esta mañana tú y yo no estamos buscando en otros lugares, en otros altares o en otras ideologías, sino a través de la palabra de Dios. Nos estamos encontrando cada día con Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que si alguno se acerca al Señor, crea que le hay. Crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Dicen amén, iglesia. Creamos. Por eso esta es la primera respuesta. Si tú esta tarde todavía tienes dudas de la resurrección del Señor Jesús, entonces hay dudas. Estás buscando en los lugares equivocados. Y nos llenamos de dudas cuando buscamos en los lugares equivocados o de la manera equivocada seguir a Jesús. Esta mañana, dile al que tienes a un lado: cree que Jesucristo resucitó. Dile: cree que Jesucristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, primeramente respondemos con fe. Segundo, Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro está lleno del Espíritu dando un mensaje tan importante. Y dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, que le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer?
Versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado ¿en quién? En el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Versículos anteriores, Pedro les está hablando de la resurrección. Al que ustedes, al que ustedes llevaron a la cruz del Calvario, les está dando el mensaje de la resurrección. Él ha resucitado, Él no está muerto, Él está vivo. Y mientras Él les está hablando el mensaje de la resurrección, el mensaje de la resurrección está traspasando sus corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las palabras de Pedro están traspasándoles, porque el poder de la resurrección nos traspasa el corazón. ¿Cuántos decimos gloria al Señor a eso? Dile al que tienes a un lado: sus palabras tienen que traspasarte. Dile: sus palabras tienen que traspasar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dice que mientras eran traspasados por la palabra que Pedro les predicaba, obviamente Pedro predicaba la resurrección. Dice la palabra que la gente se emocionó. No, la gente se quebrantó al escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque una evidencia de que tú y yo hemos escuchado el mensaje correcto de Jesucristo en nuestros corazones es que nos va a quebrantar. Y al quebrantarnos va a producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo respondemos al mensaje de la resurrección? Ellos respondieron con arrepentimiento. ¿Cómo debemos responder nosotros? Con arrepentimiento. Dile al que tienes a un lado: con arrepentimiento. Y aquí hay algo importante: donde hay un verdadero arrepentimiento, hay evidencia de una nueva vida. Digan amén, iglesia. Di conmigo: donde hay un verdadero arrepentimiento, dile, hay una verdadera vida nueva. Otra vez: donde hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera vida nueva. Entonces tal vez dirás: pastor, ¿y por qué este cuate que tengo aquí al lado no está cambiando? Porque tal vez está recibiendo el mensaje de la resurrección a su manera y quiere buscar a Dios en medio de sus dudas, o donde Él quiere, o a su forma. Pero cuando alguien escucha el mensaje de la resurrección, esto es algo importante, va a llenarnos de fe a través de su palabra, porque es su palabra que llegó a tu corazón y entró y produjo fe en nosotros. ¿Están aquí, iglesia? Fue por su palabra que nuestra fe, más bien que el don de fe en nuestros corazones, nos fue dado para que pudiéramos creer en el Señor Jesús. Y al mismo tiempo, iglesia, tú y yo, al escuchar el mensaje de la resurrección, es inevitable, di conmigo, es inevitable que no dejemos de responder con arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿a qué nos lleva? A flagelarnos y decir: es que soy pecador, es que soy malo, es que a condenarnos, cuando el Señor Jesús ya llevó toda la condenación en la cruz del Calvario. Iglesia, no. El mensaje de la cruz no es para condenarte. El mensaje de la cruz no es para maldecirte o para hacerte hincapié en todos los errores que tú y yo tenemos, sino para que tengamos vida nueva a través del arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si Cristo vive y su poder de su resurrección está en nosotros, tú y yo ya no podemos ser iguales. Iglesia, dale un codo al de lado y dile: esto es para ti, porque le vas a la América seguro, ¿verdad? Y dile: si Cristo vive en nuestro corazón, tú y yo ya no podemos ser igual. Porque aquel día ellos les dijeron:
Entonces les habló Pedro y les dijo: al que ustedes intentaron matar, destruir, Él resucitó, Él está vivo. Y les comenzó a hablar del poder de la resurrección Pedro. Y cuando estaba dándoles el evangelio a sus corazones, las palabras de Pedro les traspasaron, produjo quebranto. Y dijeron ellos: ¿qué hacemos? Di conmigo: ¿qué hacemos? Cuando hay una nueva vida, ¿qué sucede? Bueno, primeramente dejas lo que te ata. Dejamos lo que nos tenía atado. ¿Qué más hacemos? Cambiamos de dirección y vamos por un camino, y Dios cambia nuestra dirección. ¿Qué más sucede en nuestras vidas cuando hay una nueva vida? Dile al que tienes a un lado: morimos a lo viejo, morimos a nuestra pasada manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Y nos gozamos porque Él venció la muerte. Y nos gozamos, ¿por qué? Porque Él venció la muerte. Vamos a dar un aplauso a Cristo Jesús. Respondemos con fe al mensaje de la cruz. Respondemos con arrepentimiento al mensaje de la cruz, para dar a florecer la nueva vida de Cristo en nuestros corazones. Y ya no podemos ser igual. Dicen amén, iglesia. Ahora, Romanos capítulo 6. Ve conmigo. Romanos capítulo 6. ¿Están aquí, iglesia? Versículo 4. Digan amén cuando estén ahí. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Voy a cambiarlo a la 60, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué, iglesia? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue. A ver, voltea tantito con el de al lado, ve si trae el viejo hombre crucificado. Se le va a notar luego en la cara, iglesia. ¿Están aquí? O en la playera, si es de la América, ahí también se va a notar luego. Iglesia, fue que nuestro viejo hombre fue, me perdí, iglesia, crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso sucede con el poder de la resurrección. Ya no, sí lo servíamos, ya no, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, aleluya, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, iglesia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, iglesia, sino bajo la gracia, de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Es por su gracia
que vencemos el pecado. Es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una vida eterna con Cristo Jesús. Pablo, Romanos 6, le está recordando a los romanos que ellos tienen una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la resurrección no solo promete una vida eterna. La resurrección no solo promete una vida eterna. La resurrección nos da la promesa de una vida nueva a cada uno de nosotros. ¿Estás viviendo la vida nueva? ¿Por qué? Porque Pablo dice, ya no vivimos para quienes, para nosotros. Ya no vivimos para quienes, para el pecado. Ahora, esta es una verdad muy interesante. Muchos quieren que Jesús los ayude. ¿Están de acuerdo? Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, rescátame. Señor Jesús, ¿puedes ayudarnos? Señor Jesús. Y claro, muchos quieren la ayuda del Señor Jesús. Pero ¿cuántos están pidiendo la transformación del Señor Jesús en sus vidas? Iglesia, muchos quieren su ayuda, pero muchas veces no quieren la transformación. Señor, no nos transformes en esto todavía. Es que como que a nosotros todavía nos gusta vivir un poquito bajo nuestro pecado y a veces bajo la gracia, bajo nuestros deseos y a veces bajo tus deseos. Iglesia, dile al que tienes a un lado, el Señor quiere transformarte. Dile, y si Cristo vive en ti, el pecado ya no puede reinar. Dile, ahora tienes un propósito. Dile, ahora tienes un propósito. Ahora has sido vestido con santidad. Dile, y ahora con esta vida nueva tienes una mirada eterna. Dile al que tienes a un lado, tienes una mirada eterna. Dicen amén, iglesia. Mateo 28. Si me puedes apoyar, por favor, con el piano. Mateo 28, iglesia. Versículo 6. ¿Estás ahí? Versículo 6 y versículo 7. Vamos a la lectura. Dice la palabra de Dios, versión NTV. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Versículo 7. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Dile al que tienes a un lado, ve, vamos, dile, ve y cuéntaselo a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ve y cuéntaselos a todos. Yo no sé si tienes ahí en la cuadra esas vecinas que son muy comunicativas. No le diga chismosa, no sea así. No, comunicativas, expertas en marketing comunicativo de la cuadra, ¿sí? Espero que usted no sea esa, Iglesia, ¿están aquí? Vaya y díganlo. Qué interesante. El primer llamado después de la resurrección está aquí en Mateo 28. Entonces le dijo a las mujeres, vayan y díganselo a todos. Jesucristo resucitó. Si le vas a dar un aplauso a Cristo Jesús. El que verdaderamente cree que Jesucristo resucitó no se queda callado. No se queda callado. Iglesia, María corrió y les dijo
Él ha resucitado. Vayan, díganlo a todos. ¿Cómo respondes a la resurrección? El que verdaderamente cree que Jesús vive, ese no se queda callado. Ese es muy comunicativo. Ese es muy comunicativa. Digan amén. A mí me encanta esto. La iglesia en los Hechos nos enseña que ellos comenzaron a crecer a través del mensaje de la resurrección, a través del mensaje de salvación. Quiero que entendamos algo. Cuando a veces no compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, es porque a lo mejor no hemos dimensionado plenamente toda la obra de la resurrección en nuestras vidas. ¿A quién le estás contando lo que Dios dice? O eres de esos cristianos camuflajeados, eres así de esos cristianos de la secta secreta de los últimos tiempos. Hey, iglesia, ¿estás aquí? Y te preguntan, ¿y tú crees en el Señor Jesús? ¿Y qué les dices? Bueno, yo creo en Dios. Y yo creo que Dios está las energías de todo. Y creo que Dios no, yo creo en la resurrección de Jesús. Yo creo en el Señor Jesús que fue a la cruz y murió por todos mis pecados. Hey, ¿están aquí, iglesia? Yo creo que el Señor Jesús me salvó. Creo en la nueva vida de Cristo. Creo que estaba muerto y ahora mi vida cambió y Dios está resucitando mi matrimonio, Dios está resucitando mi familia, Dios está resucitando nuestra casa. Creo en el poder de la resurrección porque he sentido el arrepentimiento y eso me ha llevado a cambios radicales y que siempre lo había intentado, pero ahora por el poder de su gracia está sucediendo en mi vida. Hey, ¿estás aquí, iglesia? A mí me encanta escuchar cuando ustedes traen testimonios de lo que Dios ha hecho. Una de las personas que me llena el corazón es nuestro hermano Carlos. Nuestro hermano Carlos tiene un testimonio muy hermoso. Y días atrás fueron con otro hermano de la iglesia a predicar. Y hablaba con este hermano y les dije, ¿cómo les fue? Y dijo, pues hubo quienes nos cerraban la puerta al ignorarnos, pero había otros que escuchaban. Había otros que recibían la palabra. Había otros que querían oír el mensaje. Y quiero decirte algo. Qué peligroso sería que tal vez estés callando el mensaje que otros quieren escuchar, que otros necesitan escuchar. Iglesia, qué doloroso sería que tú solamente te guardes para ti el mensaje de la resurrección y no les estés hablando a otros de lo que el Señor ha hecho, no solo contigo, sino de cómo tú has experimentado el poder de Cristo que da vida y vida abundante. Hey, iglesia, si tú has respondido al mensaje de la resurrección, tú eres de aquellos que no se pueden quedar callados. Tú eres aquellos que han recibido el vayan y díganle a todos. Hey, iglesia, vayan y hablen el mensaje de Jesús, desde lo más pequeño hasta las naciones, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana, ¿a quién le tienes que hablar el mensaje de la resurrección? ¿A un amigo? ¿A un desconocido? ¿A quién le tienes que hablar el mensaje de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes a un lado, respondemos con pasión y con testimonio al creer en el mensaje de la resurrección. ¿Respondemos con qué, iglesia? Con pasión y con testimonio. Jesucristo me salvó, Jesucristo me perdonó, Jesucristo me ha dado una vida nueva. Dale un aplauso al Señor Jesús.
Ponte sobre tus pies, por favor, iglesia. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Estás ahí? En la NTV, versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de pecado. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Versículo 20, Pablo: lo cierto, iglesia, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Hey, ¿están aquí? Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Dale un aplauso al Señor Jesús. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Están aquí, iglesia? Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Aleluya. Porque la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros, iglesia. Porque la muerte ya no tiene. Por eso todos los que hemos experimentado el mensaje de la resurrección respondemos con una esperanza firme. Di conmigo: con una esperanza firme, que un día estaremos en nuestra vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dar un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos estamos contentos de esto, iglesia? ¿Por qué? Porque está hablando una nueva vida ha comenzado, pero también tenemos una esperanza eterna. Nosotros tenemos una esperanza. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escribió una vez un teólogo y dijo lo siguiente: ¿cómo detienes a hombres que no le tienen miedo a la muerte? ¿Cómo paras a una iglesia que no tiene miedo a morir? Entonces, mientras más Nerón les dictaba muerte y más perseguía a la iglesia, más la iglesia se multiplicaba, más la iglesia se multiplicaba. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Iglesia, entonces dijeron: tenemos que hacernos cristianos, porque esto no para. Y matamos 100 y se convierte en 1000. Matamos 1000 y se convierte en 10,000. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando llega el poder de la resurrección, te da una esperanza por qué vivir. Y no está ligada a esta tierra, está ligada a una vida eterna con Cristo Jesús. Y lo que esta tierra te ofrece pierde poder por alcanzar la vida eterna que Cristo Jesús prometió para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu hija. ¿Cuántos queremos ver nuestra familia en la eternidad, iglesia? ¿Cuántos quieren ver en el cielo a tu familia, iglesia? Quiero que entiendas algo: tenemos una esperanza. Esta vida es pasajera. Los años del hombre son de 80 a 70, dice la palabra del Señor. Algunos más por gracia. Vamos de salida, vamos de pasada. Dice la palabra que es como la neblina.
Por la mañana es y por la tarde se ha ido. Los años están pasando, iglesia, y no sabemos el día en que el Señor nos va a tomar. No sabemos cuándo es el último día. Y tal vez, iglesia, como aquel día yo te testifiqué, yo no sabía que esas eran las últimas semanas de mi mejor amigo en la secundaria. Pero aquel día que él recibió a Cristo en su corazón, yo no entendía que lo estaba preparando el Señor Jesús para una vida eterna con Él. ¿Estás aquí, iglesia? Tú y yo no sabemos cuándo será el último día que viviremos. No podemos intentar creer que tendremos toda una vida aquí, pero el día que acabe, el día que termine nuestra labor aquí en la tierra, nosotros tenemos una esperanza. Estamos preparados para tener una vida eterna con Cristo Jesús. A nosotros no nos da miedo el morir, aunque claro, tenemos un apego a nuestra familia, tenemos un apego a nuestra casa. Claro que se siente la separación, pero allá en la eternidad, nos aguarda la verdadera vida.